Correcto. Bueno, el tapetador tiene algunas ventajas en respecto, bueno, este es el disclosure del statement de Grunenthal del uso de los opioides, que realmente no quiero perder tiempo aquí porque sé que tengo el tiempo corto. Eh, la prevalencia del dolor postquirúrgico moderado a severo puede ser hasta el 70%. Los pacientes reportan un dolor en las primeras 24 horas del 46, yo diría un poco más, sobre todo en el pie, el dolor llega a ser muy fuerte. El 74% de los pacientes reportan dolor incluso ya después de alta hospitalaria. Y muchos pacientes se quejan de que el manejo del dolor llega a ser insuficiente y por eso reportan como el procedimiento quirúrgico un procedimiento doloroso. Y eso no es en sí por la técnica quirúrgica, sino porque la elección de los medicamentos o el protocolo o las decisiones antes y después tal vez no fueron las indicadas. Entonces aquí hay algunos estudios que hablan de eh, cuál es la indicación ideal del tapenador para el dolor agudo, histerectomía abdominal, reemplazo de cadera, hallux valgus, lumbalgia aguda. Personalmente, no solo en mis pacientes, sino en mis familiares más cercanos, he usado estos medicamentos y realmente van muy bien. Yo no receto nada que yo no haya tomado. Y aparte, yo creo que los estudios, si uno agarra los estudios, pues, y por ejemplo, el tapetador está considerado como un opioide atípico. Entonces, hay un estudio que es un estudio independiente, no es auspiciado por uno y tal, que considera que como es un opioide, que su efecto opioide es tan bajo, llega a ser un efecto menor al 40%, realmente debería considerárselo como un medicamento de otra generación, no tanto como opioide. Es sí de la familia de los opioides, pero su efecto es menos opioide que del resto. ¿Cómo actúa el tapentadol? Que es un medicamento dual que trabaja básicamente sobre la vía ascendente, ¿verdad? Sobre los receptores MU, que es la vía, el punto de acción de los opioides, ¿verdad? Es la vía, eh, la principal vía de acción. Pero la parte más importante es que este medicamento también trabaja sobre la vía ascendente, que es la parte más importante sobre el dolor crónico. Eh, y esto en mi práctica privada ha impactado mucho porque yo antes tenía que usar muchos medicamentos de la terapia multimodal y combinaba antidepresivos muy fuertes. En la actualidad ya casi sigo usando antidepresivos, pero con menos frecuencia. Y eso ha permitido que el paciente actualmente pueda desprenderse de los medicamentos con mayor rapidez. Entonces, este es un medicamento que da muchas ventajas respecto a otros medicamentos. ¿Cuál es el perfil? El perfil es que tiene un perfil farmacocinético muy claro, eh, no deja metabolismo, no deja metabolitos activos, tiene bajo potencial de interacciones. Es un medicamento que incluso en pacientes con insuficiencia renal leve, incluso hasta moderada, se puede usar. Eh, son pacientes mayores, lo pueden tolerar si uno usa dosis bajas. Eh, ¿En qué pacientes, en qué tipo de dolor puedo recetarlo? Obviamente dolor leve no está indicado en dolor moderado e intenso. Dolor mixto, es decir, que tiene el componente neuropático con el componente nociceptivo y dolor neuropático puro. Entonces acá lo desglosa dolor de origen nociceptivo, neuropático y mixto, de intensidad moderada, severa, agudo o crónico. Eh, y ahí la combinación que uno elija para cada caso realmente ya depende de la experiencia. Este es un artículo que lo traigo a colación porque y es un artículo que también no es de Continental. Es un artículo que ellos hacen la pregunta, bueno, si el dolor en la artrosis, y bueno, ustedes preguntarán qué tiene que ver la artrosis con la cirugía del pie. Bueno, resulta que en la artrosis uno cree que cuando uno hace el corte en la artrosis de rodilla ya eliminó el foco que genera el dolor. Este estudio demostró que cuando hicieron la biopsia de los cortes de los fragmentos resecados en las artroplastias de rodilla, descubrieron que había una invasión neurovascular en el hueso, en la unión
osteocondral, en el hueso subcondral, y entonces vieron en los cortes histológicos, a la izquierda del corte histológico del hueso subcondral normal, ¿verdad?, una diferencia sustancial comparado con a la derecha, el corte histológico del hueso subcondral anormal de un paciente que había sido operado, que ya tenía dolor crónico y que tenía artrosis. Entonces la causa del dolor no solamente era el desgaste en sí del cartílago, la causa mecánica, sino que debajo de ese cartílago, debajo de ese hueso subcondral, había nervios y había una invasión neurovascular, nervios alterados que llevaban una señal anormal y por tanto había una sensibilización tanto periférica como central. Entonces, este paciente eh, ya tenía un cerebro que estaba acostumbrado a recibir una señal permanente de dolor y por lo tanto esto nos lleva con el Pain Detect con todos los síntomas, con todas las herramientas de diagnóstico, a decir que este paciente tenía, y por eso estos pacientes tienen dolores no solamente en este caso de la artrosis de rodilla, no solamente en la rodilla, sino dolores de columna, de codo, en varias regiones, y eso generalmente, cuando uno lo agarra al paciente y lo trata previamente a la cirugía y le hace un esquema previo a la cirugía, luego lo opera y luego sigue con el plan, no solamente mejora la cirugía de la rodilla, mejoran todos los dolores generales. Y lo interesante de este artículo es que ellos como esquema de tratamiento proponen antidepresivos tricíclicos, gabapentinoides, medicamentos de acción dual como el tapentadol o una combinación de gabapentinoides con antiinflamatorios no esteroides. El tapentadol como tratamiento postquirúrgico, sobre todo el de liberación rápida, es el que da en el 60% de los pacientes una reducción del dolor en el 50% de los pacientes. Hay que tener cuidado porque este de aquí es el que más efectos secundarios tiene. Así que yo recomiendo que si vamos a usar este medicamento de liberación rápida, yo prefiero acostumbrar al paciente antes de la cirugía a la molécula prescribiéndole el de liberación lenta. El de liberación rápida para el postoperatorio del hallux valgus, aquí tengo otro artículo, en un estudio doble ciego controlado en Corea del Sur, produce en una fase 3, produce una mejoría significativa de la intensidad del dolor que fue observada en ambos grupos. La mayoría de los pacientes tratados con tapentadol tuvieron una mejoría en el 36% de los casos. Hubo una falta de eficacia en el 38% de los pacientes del grupo placebo. La dosis diaria promedio del tapentadol fue de 200 a 300 miligramos. Esto, por ejemplo, a mí me parece demasiado para nuestros pacientes. Yo particularmente receto dosis más bajas porque lo combino generalmente con un antiinflamatorio. Y como decía, no necesita una absorción periférica como es de acción central. Eso es una ventaja adicional. La dosis única del tapentadol resultó ser eficaz en el alivio del dolor moderado severo después de una cirugía de hallux valgus. La eficacia del tapentadol es dosis dependiente. Yo diría que eso depende de cada paciente. El tapentadol muestra un perfil de tolerabilidad mucho mejor versus las morfinas, y eso sí es muy real. Y muestra una equivalencia analgésica a la morfina cuando damos de 100 a 200 miligramos. Yo diría que menos. Yo diría que ya a partir de 50 a los 50 miligramos retard ya muestra una potencia analgésica significativa. Hay muchas revisiones bibliográficas de metaanálisis, pero la eficacia de la múltiple dosis del dolor agudo, yo no lo receto cada 6 horas, yo máximo lo mando cada 8 horas. Este estudio demuestra que la dosis múltiple del tapentadol es eficaz para el dolor del alivio del dolor postoperatorio. Yo mando cada 8 horas, le mando un antiemético, le advierto todo lo que va, como decía el statement, le advierto todo lo que va a sentir para que no me abandone el tratamiento, porque lo que le digo es, a usted lo que le interesa es que no le duela, y no me produce ningún efecto gastrointestinal. Entonces, como conclusión,
El tapentadol es un medicamento seguro, tolerado, es eficaz en el dolor postoperatorio. No depende de que se absorba periféricamente, es decir, si hay edema periférico, si es un paciente que tiene circulación periférica disminuida, no me va a afectar porque trabaja a nivel central, a nivel de cerebro, en el centro del dolor. Es preferible acostumbrar al paciente, como es una cirugía no de emergencia, es una cirugía programada, yo personalmente prefiero acostumbrar a la molécula con anticipación, luego el acto quirúrgico y en el postoperatorio sigo con la molécula ya aguda para que el paciente ya no sienta ese shock de recibir un medicamento que no conoce. Cuando se le explica bien al paciente que el acto quirúrgico solamente es un paso más del proceso para erradicar el dolor, el paciente se siente más confiado y ya no se sorprende de que tiene que seguir tomando medicación y ya no tienes que explicarle todo este tema de la sensibilización central. Yo trato de darle una especie de speech muy largo, mostrándole gráficos y todo esto para que entienda que esta historia tan larga de dolor necesita varias cosas, que es muy posible que necesite tomar algún tiempo la medicación para que su cerebro deje de estar sensible. Eso es lo que tenía que compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez. Voy a darle paso entonces al doctor Marco Casares, quien va a estar a cargo de la introducción y también nos va a hacer la presentación del doctor Santiago Guerrero. Te doy paso a ti, Marquito, por favor. Perfecto, Byron. Buenas tardes a todos. Primero que nada, la bienvenida y el agradecimiento al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano, al doctor Santiago Guerrero, al doctor Carlitos Ramírez y a los panelistas, doctor Soto, doctor Ponce, y a toda la gente que nos está acompañando en este evento. Como ustedes saben, son muy controversiales el tema de cuando estamos frente a una artrosis del tobillo. Entonces, en ese sentido, es fundamental que nosotros vamos poco a poco. Voy a compartirles mi presentación. Denme 2 segunditos. No sé si ya tal vez me pueden ver. Sí, ahí está viéndose tu pantalla, Marquito. Ya, perfecto. Ok. Bueno, habitualmente, como les mencionaba, tenemos este tipo de casos en los cuales nos esmeramos y en realidad hacemos unas reconstrucciones de tobillos, como este caso de esta fractura del pilón tibial, fracturas multifragmentarias, y nos esmeramos, como mencionábamos, siguiendo los principios básicos de la osteosíntesis. Hacemos unas osteosíntesis realmente espectaculares. Sin embargo, tal cual vemos en este caso, sabemos que esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, finalmente le explicamos a nuestro paciente que va a terminar en una artrosis del tobillo y que ese paciente igualmente va a necesitar posiblemente o una artrodesis versus una prótesis total de tobillo. O tenemos igualmente casos como este, o inclusive tenemos casos iniciales de artrosis que se han pasado de una forma subclínica por cuadros muy anteriores de inestabilidades o microinestabilidades de tobillo que a corto, mediano o largo plazo nos van a llevar a una artrosis del tobillo. Entonces, sí es importante que nosotros ofrezcamos a nuestros pacientes, y está en tela de debate en que si hacemos una artrodesis o una artroplastia. Estos dos términos, estas dos técnicas quirúrgicas que debemos ofrecer a nuestros pacientes. Sin embargo, existen muchos trabajos, dentro de ellos trabajos actuales, en los cuales se habla de que inclusive que existe un mal resultado de la artroplastia total del tobillo. Sin embargo, tenemos citas de estadísticas como este trabajo de Koffel en el 2004 que habla de
En 25 prótesis totales de tobillo ya se habló de una tasa de supervivencia a los 12 años del 95%. Otros trabajos como el de Hinterman y colaboradores, que sabemos que tienen mucha experiencia. De hecho, Hinterman coparticipó en la prótesis de STAR, ya refiere igualmente 122 prótesis del tipo íntegra, con 82% de buenos a excelentes resultados. Y de hecho, hasta la actualidad se sigue poniendo íntegra. Buckel y colaboradores igualmente tenemos de 75 prótesis de Buckel papas, de prótesis totales con supervivencia a los 12 años del 92%. Entonces, lo que realmente se ha mencionado es que la artroplastia realmente es un procedimiento difícil, que es una técnica demandante, tiene una curva de aprendizaje muy larga, pero tiene también ventajas como son una tasa de supervivencia actual del 95%, trabajos descritos por Kofeld e igualmente por Bill Hinterman. Y lo fundamental es la preservación de la movilidad. Sin embargo, la artrodesis, que se habla también en mucha bibliografía, que se habla de que es el actual gold estándar en casos de artrosis de tobillo. Pero en definitiva tenemos pacientes, no radiografías, tenemos diferentes parámetros que nosotros deberemos tomarlos antes de tomar una decisión al realizar un reemplazo articular total del tobillo. Y mencionar que la artrodesis definitivamente nos sacrifica la movilidad. Hay un 10% de pseudoartrosis e igualmente hay un 10% de dolor residual. En este momento, la literatura publicada no proporciona datos suficientes para recomendar un procedimiento sobre el hombro para el tratamiento de la artritis del tobillo. Esta es una recomendación de grado 1. Entonces, los resultados a mediano y largo plazo refieren equivalencia entre artroplastia y artrodesis de tobillo. Sin embargo, esto es un tema muy discutible y ahora tenemos la suerte de compartir esta temática, este punto de controversia con dos excelentes profesionales, y en este caso me place dar la bienvenida al doctor Santiago Guerrero. Como ustedes saben, es traumatólogo, especialista en ortopedia y traumatología en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Tiene su entrenamiento en pie y tobillo en la Universidad de Miami, igualmente en el Instituto de Reconstrucción de Pie y Tobillo en Baltimore. Es actual vicepresidente de Flamesip y es el presidente electo de Flamesip 2021, para lo cual igualmente te felicitamos, mi querido Santi. Debía haber sido ya la posesión, pero por el tema de la pandemia será en el Congreso de Flamesip y que se va a realizar en Viña del Mar, al cual igualmente están invitados. Y mencionar que igualmente es consultor de Artrex, Bright Medical y AO. Mi querido Santi, bienvenido y te doy la cordial bienvenida. Gracias, Marco. Pues un honor estar otra vez con ustedes. Espero que sea didáctico el encuentro. Creo que me debes compartir pantalla. ¿Debes dejar la tuya? Sí, Marquito, tienes que suspender compartir pantalla. Perfecto. Ok, voy a compartirles la mía. La tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Pues mil gracias nuevamente por la invitación. Para mí siempre será un honor estar con ustedes. El interés de todo esto, por supuesto, es un interés académico, pero también el interés es fraternal. Me interesa mucho también que conozcan mi posición respecto a lo que hablaba un poco ya Marco, que es el tratamiento de la artrosis terminal de la articulación tibiotalar. Yo soy ortopedista desde hace bastante tiempo y tuve la suerte de tener el contacto con el reemplazo total de tobillo desde el año 2004 y hasta ahora.
Y para mí, y es una forma probablemente de iniciar esta conferencia, para mí y para algunos otros colegas que se dedican a la al pie y el tobillo, pues la prótesis es el gold standard hoy por hoy en la artrosis terminal de la articulación tibiotalar, sin que esto signifique que encuentro beneficios de una artrodesis en algunos casos determinados. Como Marco me pidió una charla con algunos tópicos específicos, pues voy a tratar de no extenderme en lo que no me corresponde. Marco está interesado en que les hable un poco de las indicaciones, por qué tengo preferencia por el implante que uso actualmente y qué experiencia tengo con este implante. Quiero decirles que he pasado por diferentes implantes. He estado, de hecho, muy contento con los resultados que hemos tenido. He pasado por implantes como Salto, como esta prótesis británica, se me escapó el nombre en este momento, en fin, pero bueno, en Colombia hemos tenido diferentes alternativas de implantes protésicos de la articulación del tobillo. Hoy por hoy estoy utilizando este implante, que es una prótesis de Infinity de última generación y que le he encontrado algunas ventajas sobre las otras y por lo tanto pues es el resultado de alguna de las experiencias que he tenido durante el tiempo que he venido implantando. Cuando pues indicamos la prótesis, esto pues es la situación ideal del reemplazo total del tobillo. El mejor paciente siempre será un paciente mayor, ojalá por encima de 50 años, en el que exista una artrosis terminal del tobillo, preferiblemente pacientes no obesos y con bajas demandas físicas. Y una de las indicaciones adicionales es que tenga compromiso de las articulaciones vecinas o contralaterales, puesto que esto nos va a ayudar a quitar un poco el estrés mecánico sobre las articulaciones comprometidas y por lo tanto permitir la movilidad del tobillo a la altura de así sea proximal a la articulación subtalar, pues va a hacer que las articulaciones vecinas no tengan un estrés mecánico adicional y por lo tanto no degeneren en una artrosis mayor. Por supuesto, cuando tenemos artrosis de los dos tobillos, pues pensar en una solución a la artrosis diferente a la artroplastia, pues obviamente sería una situación que limitaría mucho más al paciente. Caminar con dos artrodesis en los tobillos, pues es una situación que limita realmente la función de la marcha y ojalá pudiéramos evitarlos. Y cuando hablamos de cuál sería el mejor paciente, un poco esta situación, pues en cada uno de los casos se vuelve una contraindicación relativa, puesto que con los avances que tenemos hoy de los implantes protésicos e incluso la posibilidad de hacer revisión de los mismos, pues cada una de estas situaciones eventualmente la reconsideramos y podemos eventualmente pensar en implantar pacientes incluso con las características contrarias a lo que sería el paciente ideal. Por supuesto que hay algunas contraindicaciones del reemplazo total del tobillo y que son situaciones en las que definitivamente no solo en la articulación tibiotalar, sino en cualquier segmento de la anatomía, pues sería una contraindicación definitiva. No podemos pensar en la posibilidad de un implante cuando tenemos alguna infección activa cercana o incluso a distancia de la articulación del tobillo, cuando tenemos una enfermedad vascular periférica que comprometa severamente las condiciones de la piel y del cubrimiento musculocutáneo alrededor de la articulación tibiotalar, cuando existe una pobre cobertura de los tejidos blandos, especialmente cuando tenemos lesiones activas o crónicas de la piel que comprometan el abordaje anterior de la prótesis de tobillo y ninguna posibilidad en pacientes que tengan artrosis secundarias a neuropatías, especialmente la neuropatía de Charcot. Debemos recordar que estos pacientes tienen una alteración propioceptiva importante y cualquier prótesis en estos casos va a fallar. Entonces, en ese sentido, pues ninguna opción para considerar una prótesis en estos pacientes.
Como les decía, ser amigo de las prótesis y el reemplazo total de tobillo no significa que sea enemigo de la artrodesis. Existen casos que son una indicación precisa para una artrodesis tibiotalar, como este caso, que es una secuela de una luxofractura del tobillo. Pensar en una prótesis en esta situación pues sería condenar a este paciente al fracaso, y por lo tanto encontramos que una artrodesis tibiotalar es la solución en esta paciente. Las contraindicaciones, como les decía, hay algunas contraindicaciones relativas. Hoy por hoy extendemos cada vez más nuestras indicaciones para hacer prótesis. Contraindicaciones relativas porque si nos enfrentamos, por ejemplo, a un paciente joven y que ha sido uno de los casos para discutir, pues tendríamos que pensar también que es precisamente un paciente joven el paciente que quiere tener algo más de función en la articulación del tobillo. Pero si además pensamos que por ser joven vamos a artrodesar la articulación tibiotalar, debemos recordar que este paciente va a tener muchos más años de vida posibles para generar consecuencias en las articulaciones vecinas. Recordemos también, en ese mismo orden de ideas, que cualquier artrodesis del tobillo tiene unas secuelas en las articulaciones del retropié e incluso en articulaciones del medio y antepié, simplemente por una alteración mecánica durante la marcha. Hay estudios que demuestran que el 100% de los pacientes que tienen una artrodesis de la articulación del tobillo van a generar una artrosis en la articulación subtalar. Y si tenemos mucho más tiempo de vida y es un paciente activo, pues simplemente por alguna alteración mecánica, tarde o temprano va a degenerar en un compromiso de otras articulaciones que siguen siendo motivo de sintomatología, y muchas veces son pacientes que terminan con dolores a distancia de la artrodesis, así incluso tengamos una fusión tibiotalar exitosa. Los pacientes activos también pues es una contraindicación relativa. Precisamente son estos pacientes los que les gustaría mantener todavía algo de función, y en este orden de ideas también existen trabajos interesantes. Ya nombraba Marco al doctor Beat Hinterman, que tiene una casuística maravillosa, y hay un trabajo también muy interesante del doctor Hinterman en el que muestra qué tipo de actividades deportivas es capaz de hacer un paciente que tiene una prótesis del tobillo, y encontramos, para tranquilidad de los que hacemos este tipo de procedimientos, que son muchas las actividades deportivas que el paciente puede hacer, obviando por supuesto que no queremos que sean pacientes que tengan una actividad física de impacto, tratar de evitar saltar, correr o trotar, pero en ese mismo orden de ideas hay algunas actividades deportivas que son satisfactorias y el paciente siente que lo logra. La infección previa también es una contraindicación relativa, puesto que si logramos detener el proceso séptico alrededor de la articulación tibiotalar y tenemos una comprobación clínica y paraclínica de ausencia de infección, eventualmente podemos considerar el implante. Los malalineamientos severos son una contraindicación absoluta si vamos a considerar el procedimiento de manera aguda, pero recuerden que existen alternativas quirúrgicas para corregir el malalineamiento severo, y son procedimientos que se pueden hacer en dos tiempos. Se corrige el malalineamiento inicial, generalmente malalineamientos mayores de 15 grados, y una vez corregimos el malalineamiento y han consolidado las osteotomías que haya tenido efecto, pues podemos considerar el implante protésico como una solución funcional en un segundo tiempo. La osteoporosis severa es cada vez menos una contraindicación relativa. Debemos que entender que los pacientes a los que les hacemos una prótesis son precisamente pacientes con osteoporosis, y es así porque o son pacientes que tienen una artrosis degenerativa secundaria a un antecedente traumático o un antecedente inflamatorio degenerativo, y que por lo tanto la calidad ósea y las condiciones del cartílago alrededor de la estructura ósea pues no son las mejores. Pero la tranquilidad que nos da un poco el avance de los implantes pues nos hacen pensar que es una posibilidad de implantarlos. La osteonecrosis del talo, como lo veremos también, pues es una contraindicación relativa, depende mucho del sitio de la necrosis o depende si hemos podido solucionar de alguna manera la osteonecrosis.
¿Cuáles serían las ventajas de este implante? Precisamente del implante que estamos utilizando en este momento, pues este implante tiene algunos beneficios, tiene bajo perfil cuando hacemos referencia al componente tibial. Eso hace que el sacrificio óseo de la meseta tibial a la altura del pilón sea escaso. Mucho menos es agresivo con la superficie del talo. Es una prótesis de resuperficialización cuando utilizamos el implante primario y en lo que nosotros denominamos el componente talar Infinity. Este es el componente talar Inbone que generalmente se utiliza para prótesis de revisión que tiene un corte plano y que aunque sacrifica un poco más del domo del talo, pues tampoco es un sacrificio mayor y todavía se considera una prótesis de resuperficialización. Este implante también tiene la ventaja de que nos permite ver constantemente su contacto íntimo con el astrágalo, incluso cuando estamos haciendo los gestos quirúrgicos intraoperatorios, nos permite controlar constantemente el contacto del implante y nos permite en el posoperatorio hacer radiografías de seguimiento que nos ayuden a establecer la integración del implante con el hueso. Existen algunas ventajas adicionales que aunque no tenemos todavía en nuestros países, pues sí son una realidad y próximamente estará en Latinoamérica. Una de esas es este sistema Prophecy, que es la imagen que ven a la derecha. Prophecy no es nada distinto a unas guías de corte específicas para cada paciente. Lo que se hace es que se le envía una tomografía con reconstrucción a los ingenieros biomédicos y ellos hacen unas guías de corte precisas y específicas para cada paciente, lo que hace que el tratamiento intraoperatorio sea más preciso y reduzca tiempos en salas de cirugía. Estas son otras de las ventajas, que son los componentes intercambiables. Aquí ustedes están viendo dos opciones, una la opción de Infinity y la otra opción Inbone. Si eventualmente tuvieran algún problema con el implante protésico a la altura del talo durante el seguimiento y tuvieran que revisarlo, pues hay una compatibilidad importante entre ambos componentes talares sin que necesariamente tengan que hacer un sacrificio del componente tibial. Esto es un poco lo que les decía, esto es lo que pasa en la realidad, estos son los cortes de la tibia y el talo, este es el sacrificio óseo que se hace de la meseta tibial y este es el sacrificio óseo que se hace del domo del talo, por lo que se darán cuenta, pues es un sacrificio escaso y nos permite que los implantes protésicos siempre queden protegidos por el contacto que tengan con la cortical periférica alrededor del pilón tibial y del domo del talo, lo que evitará en el futuro una subsidencia de los componentes protésicos. Existe además el implante de revisión, es un implante que es absolutamente modular con el implante primario, es compatible siempre que uno empieza estos procedimientos de reemplazo articulares de tobillo, uno espera que la prótesis que la industria le ofrezca tenga la posibilidad de revisión, con lo cual estaremos tranquilos en el futuro si necesitáramos revisar a un paciente que hayamos implantado. El componente primario en esta prótesis se llama Infinity, el componente de revisión se llama Inbone y lo que les digo son absolutamente modulares y compatibles. Eso quiere decir que si tengo que cambiar alguno de los componentes de la prótesis, el otro se adaptará sin mayores inconvenientes. Como cualquier procedimiento y en cualquier prótesis, pues hay que seguir la técnica quirúrgica paso a paso. Esto les va a asegurar a ustedes que tengan un éxito en el desarrollo del tratamiento y que posteriormente tengan un seguimiento exitoso. Hay algunos tips que ustedes deben considerar siempre para que el implante protésico sea exitoso. Ya en alguna otra invitación hablaremos de esto, pero básicamente lo que deben es seguirse paso a paso con cada una de las partes del implante intraoperatorio y no entrar a experimentar algo que ya ha sido estudiado suficientemente. Algunas cosas que eventualmente cambiamos son cosas sencillas, como que en vez de utilizar algunos pines
roscados los cambiamos por pines lisos, pero eso es a gusto ya del cirujano, pero en el fondo la técnica no debe cambiar y nos debemos ceñir a lo que estrictamente está descrito. Esta prótesis necesita la verificación fluoroscópica intraoperatoria de manera estricta. Hay algunas situaciones que pues les pueden reducir un poco la radiación, como tratar de imaginar que sus ojos son el rayo de fluoroscopía y más o menos intentar ver lo que les va a mostrar después las imágenes, y en ese orden de ideas reducir un poco los rayos intraoperatorios para que la radiación ionizante pues sea menor. La experiencia en Colombia ha sido interesante. La primera prótesis Infinity en Latinoamérica la hicimos en Bucaramanga junto con el doctor Juan Camilo Mantilla. La hicimos el 1 de abril del 2016. Venimos implantando Infinity desde hace 4 años con unos resultados muy satisfactorios. La mayoría de los pacientes en Colombia han tenido un antecedente traumático. Algunos de los pacientes recuerdan al menos un esguince en la historia de su dolor del tobillo, y el 5% de estos pacientes solamente son pacientes con alguna artrosis inflamatoria tipo artritis reumatoidea. En Colombia hemos implantado 128 prótesis, se han implantado prótesis en casi todas las ciudades principales de Colombia. La mayoría de prótesis están implantadas en Bogotá, pero hay un número muy importante en ciudades como Cali. Ya pues Carlos ya les hablará también un poco de eso. Hay un número importante de prótesis implantadas en Medellín y Barranquilla. Hoy por hoy tenemos este número. Este es un dato reciente que me dio la casa ortopédica que distribuye Wright en Colombia, y este es el número actual de las prótesis implantadas con resultados muy tranquilizadores. Hay algunas situaciones que deben tener en cuenta en la mayoría de las prótesis para no entrar en problemas, y les voy a mostrar algunas de las experiencias que he tenido con algunos casos que pueden ser representativos. En general, cuando vayan a implantar Infinity, como cualquier otra prótesis, asegúrense siempre de liberar generosamente las goteras lateral y medial para que cuando el paciente vaya a apoyar no tengan pinzamientos en el posoperatorio, que son causa muy frecuente de dolor posoperatorio y que eventualmente los llevaría a algún tipo de revisión. Ustedes siempre van a querer ver esta situación y tienen que hacer un control intraoperatorio de una movilidad pasiva que les asegure que no hay un roce en las goteras y que por lo tanto va a ser un paciente que va a tener una movilidad satisfactoria y va a tener ausencia de dolor. En general nos vamos a enfrentar a situaciones como esta en las que hay deformidades en varo o valgo. Recordar que es importante diferenciar cuando tengan un varo intraarticular o cuando tengan un varo extraarticular o un valgo extraarticular. Estas situaciones son diferentes y así se deben abordar intraoperatoriamente. Cuando tenemos un valgo de origen intraarticular, lo que estamos interpretando es que es un paciente con una inestabilidad ligamentaria, pero no hay una deformidad específica o grande en la meseta tibial, lo cual hace que el corte, la guía de corte siempre se coloque perpendicular al eje de la tibia y les vaya a asegurar una posición adecuada del componente tibial. Siempre liberen la fibrosis intraarticular. Mi recomendación es utilizar algún cincel que les permita abrir la articulación, y debemos lograr el paralelismo tibiotalar antes de implantar. Ese paralelismo siempre se controla fluoroscópicamente y es un poco esta situación. La guía siempre va a ir perpendicular. Debemos reducir el talo en la mortaja, y una vez estamos absolutamente seguros del paralelismo entre el domo del talo y el plafón tibial, pues en ese momento aseguramos la guía de corte y hacemos los cortes asegurando que tenemos un paciente en un neutro tanto en el plano coronal como sagital, para después, utilizando los componentes de prueba, aseguremos la adecuada posición de la prótesis y tener finalmente una prótesis exitosa.
Si la deformidad en valgo es extraarticular, pues recuerden que en ese orden de ideas sí hay una alteración en el plafón tibial y debemos corregir el valgo intraarticular, mediante lo cual generalmente hacemos un corte tibial asimétrico. Somos un poco más generosos en la parte medial que en la parte lateral, para así corregir un poco la deformidad y finalmente hacer un implante que quede paralelo al piso o perpendicular al eje de la pierna. En general, todos esos cortes los podemos lograr cuando tenemos deformidades menos de 15 grados. Insisto, si son deformidades mayores a este número, la recomendación es corregir en un primer tiempo la deformidad angular y posteriormente implantar cuando tengan una consolidación de la osteotomía que eligieron. Eventualmente, y recuerden que estas son situaciones en las que hay lesiones ligamentarias, deben considerar la reparación del ligamento deltoideo si hubiera una inestabilidad medial residual. ¿Qué pasa un poco con el varo? En la experiencia que hemos tenido siempre debemos reconocer en el varo unos osteofitos muy grandes. El varo produce una osteofitosis anterior que les va a limitar la reducción del talo en la mortaja. Entonces, antes de hacer cualquier gesto intraoperatorio, liberen todos los osteofitos, liberen también el ligamento deltoideo. Esta es una liberación que se hace de manera superióstica para tratar de dejar la mayor cantidad de fibras de la parte superficial del ligamento deltoideo para no aportar mayor inestabilidad. Pero es importante hacerlo porque de lo contrario ustedes no van a lograr reducir el talo en la mortaja. Una vez tengamos el talo reducido, debemos comprobar si existe alguna inestabilidad residual. La mayoría de veces, y esto es una buena noticia, ustedes no tienen que hacer una reconstrucción ligamentaria adicional, puesto que generalmente con un inserto un poco más ancho logramos hacer ligamentotaxis y el tobillo es estable y la prótesis es estable. Entonces, en general, no necesitan hacer otros gestos quirúrgicos. Esto es un poco lo que les decía, la osteofitosis que ocurre alrededor de las deformidades en varo y que intraoperatoriamente la van a ver de esta forma. Lo que ustedes ven acá es un osteofito muy grande. Esto que ven acá es el domo del astrágalo. Como se dan cuenta, pues tiene una deformidad muy, muy compleja. Y si no retiramos todo este osteofito, va a ser imposible reducir el talo. Una vez lo hemos reducido, pues vamos a lograr un implante protésico en las mejores condiciones y son pacientes que mejoran relativamente rápido, se les autoriza un apoyo precoz y una rehabilitación temprana. Son pacientes que propioceptivamente mejoran mucho desde el momento en el que se les empieza a permitir el contacto con el piso, y en general estos son implantes que se benefician de un apoyo precoz, puesto que lo que estamos buscando es una integración implante-hueso temprana. Existen situaciones en las que debemos confiar un poco también en los implantes que tenemos. Estas son situaciones como una artrosis en las que debemos decidir qué tantos implantes debemos retirar. Esta es una situación en la que hay unas secuelas de una fractura de un maléolo posterior que por supuesto inestabilizó la sindesmosis a pesar de los intentos que se hicieron con este paciente para reducir y mantener estable la articulación. Degenera en una artrosis postraumática y un aumento evidente del espacio medio claro, con un intento, por supuesto, de haber estabilizado la sindesmosis con un sistema flexible, pero que permanece pues inestable y el talo se lateraliza. ¿Qué tanto material debemos retirar? Eventualmente podríamos pensar incluso en tener que retirar el clavo intramedular, puesto que tenemos que poner la guía de corte anterior en la cortical de la tibia, pero en este caso lo que hacemos es que utilizamos la tecnología que nos envían para el implante protésico. Esta es la guía del implante en la que generalmente podemos utilizar algunos de los orificios paramedianos. En este caso se eligieron los orificios paramedianos laterales, que es lo que ven un poco acá, para no tener necesariamente que retirar el clavo intramedular, y en el resto de la situación pues retiramos
los tornillos que estuvieran impidiendo la colocación del componente tibial en la meseta. En todos los casos, pues tenemos que asegurar la alineación en ambos planos, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, y por supuesto, pues retirar lo que sea necesario. Este es otro caso que he considerado siempre un poco también muy académico. Es una situación en la que tenemos una paciente que tiene un antecedente de una fractura trimaleolar que eventualmente habría podido ser relativamente fácil de solucionar, pero tuvo el infortunio de tener algunas situaciones por una fijación no adecuada y degenera en una prótesis, en una artrosis terminal, una paciente muy, muy sintomática que tenía una limitación muy importante para todas las actividades cotidianas, y una de estas razones es esto, que es una de las situaciones con la que menos nos quisiéramos enfrentar, que es la luxación intraósea del domo talar en dirección cefálica. Son situaciones difíciles de manejar, incluso técnicamente son complejas. Tenemos además una malunión del maléolo medial que asegura que el talo esté lateralizado, y tenemos una inestabilidad evidente de la sindesmosis, lo cual está representado también en esta sinostosis de la sindesmosis que está tratando de estabilizar un tobillo inestable a esa altura. Se hacen los gestos quirúrgicos necesarios para que logremos reducir el talo en la mortaja con osteotomía del maléolo medial, estabilizamos la sindesmosis, todas las secuelas que hay sobre el maléolo posterior generalmente cuando hacemos una prótesis, pues se solucionan con el corte sagital y logramos implantar adecuadamente, devolviéndole a la paciente una solución funcional, y por la cara que le ven a la señora, pues tremendamente exitosa. Es una paciente que para el momento del video llevaba 2 meses de posoperatorio y definitivamente pues su vida ha cambiado. Esto es lo que les hablaba un poco también de la experiencia que hemos tenido con necrosis avascular. Depende también mucho del sitio de la necrosis avascular. Siempre que tengamos menos de 1/3 del compromiso, lo que correspondería a una necrosis avascular tipo 2 de la clasificación de Ramelt y Swift, podemos pensar en un implante protésico con relativa tranquilidad, sabiendo que lo que vamos a sacrificar del domo del talo es probablemente donde está el mayor problema de la necrosis avascular, y que por lo tanto resecando esa estructura del domo del talo, pues vamos a lograr un implante exitoso. Muchas de esas situaciones pueden ser solucionadas todavía aún más con un corte plano, un corte tipo inbone, en la que se va a sacrificar también un poco más del compromiso del domo astragalino, y por lo tanto tendrían un implante exitoso. Siempre vamos acompañados de la posibilidad de injertar. No hay que hacer un gesto operatorio adicional para sacar injertos de otra parte. Generalmente del sacrificio que han hecho de la metáfisis tibial, incluso del domo talar, tienen suficientes injertos óseos, pero si no quieren pensar en poner algún injerto óseo que pudiera estar comprometido por las secuelas de la necrosis, pues lo sacamos básicamente de la tibia sin ningún inconveniente. También tenemos experiencia con pacientes con artrosis terminal de origen reumatoideo o de algún otro origen inflamatorio. Generalmente son pacientes que tienen una calidad ósea mala, de lo que hablábamos, pero eso no necesariamente significa que tengan una contraindicación. Muchos de estos pacientes que tienen una artrosis evidente de la articulación subtalar, pues, y que eventualmente consideraríamos una fusión, pues son pacientes que se benefician de la función a la altura de la articulación tibiotalar una vez hemos hecho el implante protésico, y son pacientes que, a pesar de que todavía tienen algo de artrosis subtalar o mucha artrosis subtalar, el paciente empieza a tener una función sin síntomas a la altura de la articulación subtalar, puesto que la articulación del tobillo, una vez recupera la movilidad, pues reduce mucho los síntomas, ya que asume la carga mecánica del complejo tibiotalar y subtalar, y por lo tanto el paciente es asintomático. Ya casi nunca fusionamos la articulación subtalar, a menos de que tengamos una deformidad evidente a ese nivel, y
una de las situaciones que ustedes también se dan cuenta y que le mejora mucho la calidad al paciente es la liberación de las goteras. Una vez además alineamos, quitamos el pinzamiento subfibular, es un paciente que queda alineado en los planos coronal y sagital y se libera la gotera lateral manteniendo la alineación, lo que le permite al paciente una deambulación sin mayor inconveniente. ¿Qué pasa cuando tenemos una necrosis avascular mayor de 1/3? También son pacientes que tienen la posibilidad. Por supuesto, no implantamos primariamente con una situación como esta. Lo que se hace es tratar de darle vida al astrágalo de alguna forma, y una de esas formas es haciendo antes, en un primer gesto operatorio, en un primer tiempo, una artrodesis subtalar, con lo cual estamos tratando de devolverle un poco de vida, de biología al talo, básicamente haciendo unos puentes óseos biológicos que nos ayuden a perfundir. Si es exitoso y logramos reperfundir esa necrosis extensa, pues es un paciente que se puede beneficiar en un segundo tiempo de un implante protésico. En estos pacientes también debemos considerar los injertos óseos, y eso dependiendo si tenemos un defecto subcondral. Y un poco la situación de la artrosis que les hablaba Marco, de pacientes en los que tenemos secuelas importantes de fracturas del pilón tibial. Mi recomendación es que no hagan artrodesis primarias en fracturas, así sean fracturas irreconstruibles tipo C, puesto que muchas veces, aunque sabemos que el paciente va a generar una artrosis, bien lo decía Marco, esto es una muerte, una crónica de una muerte anunciada, pues son pacientes que a pesar de unas deformidades complejas, pues tardíamente podemos darles una opción funcional. Las artrodesis del tobillo, aunque son eventualmente la solución para la artrosis postraumática, pues recuerden que nunca son inocuas, tarde o temprano tienen manifestaciones a distancia. Esta es una publicación que hicimos recientemente en la que revertimos esa artrodesis a una prótesis y estabilizamos la articulación subtalar con un sistema flexible. Esto para contarles que la idea de hacer este tipo de procedimientos pues es devolverle la función a pacientes que tienen una restricción de su vida normal, de sus actividades cotidianas. Para terminar, y no voy a ahondar mucho más en esto, Carlos les va a hablar más que yo. ¿Hay complicaciones? Sí, por supuesto existen complicaciones. La complicación intraoperatoria más frecuente es la fractura de los maléolos. Estas son situaciones muy desagradables a las que eventualmente nos hemos tenido que enfrentar, que son dehiscencias de sutura y exposición del tendón tibial anterior, y la peor de todas las situaciones en las que tengamos un aflojamiento séptico de los componentes protésicos y tengamos que optar por el retiro de la prótesis. Yo estaré con ustedes de aquí en adelante esperando después la discusión, y les agradezco mucho nuevamente por invitarme y por hacer parte de estos temas académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Santiago. Una brillante presentación. Damos paso al doctor Alexander Soto para que nos ayude con la presentación al doctor Ramírez. Gracias. Muchísimas gracias, Marquito. Excelente presentación, Santiago. Me uno a las palabras de Marco en cuanto al reconocimiento que te hacemos desde nuestro país por tu gran labor y por tu desempeño ahora en tu nuevo cargo. Me complace presentarle al doctor Carlos Ramírez Dávila. El doctor Carlos Ramírez tiene su fellow en la Universidad de Birmingham, Estados Unidos, con un fellow AO en Lugano, Suiza. Actualmente es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía de Tobillo y Pie, miembro del Comité de Relaciones Industriales de la OFAS, miembro de la Sociedad Vallecaucana de Ortopedia, miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía de Pierna, Tobillo y Pie, ex director del Instituto de Enfermedades Osteoarticulares del Centro Médico Imbanaco, donde se desempeña como médico tratante, profesor y coordinador del Fellow de Cirugía de Pie y Tobillo con la Pontifícia Universidad Javeriana de Colombia, y de una manera muy particular felicitarle al profe y agradecerle, puesto que es mi profesor. Me formé con él y le doy la cordial bienvenida a esta reunión académica del Hospital Metropolitano de Quito.
Adelante, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Me están oyendo bien? Sí, muy bien. Ok. Entonces voy a compartir pantalla y nos vamos por acá. Compartir. Ok. ¿Ven la presentación? Sí, muy bien. Está muy bien allí, doctor Ramírez. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Yo, como decía el doctor, ya hace rato nos conocemos. Estuvo con nosotros un año acá en el Centro Médico Imbanaco. Nosotros básicamente laboramos en la ciudad de Cali. Estamos asociados tanto a la Universidad del Valle con su programa de residencia como el programa de Fellows en el Centro Médico Imbanaco. En estos momentos, Imbanaco pasó a ser parte de la red mundial con las clínicas Quirón, básicamente en España. Ya es el nuevo dueño de la clínica. Para los que nos conocen, y ya el próximo logo va a ser, ya no se va a llamar Centro Médico Imbanaco, sino Centro Médico Quirón Imbanaco. Vamos a hablar básicamente de las complicaciones de estas cirugías. ¿Por qué? Porque expuestos a que un paciente les pregunte si les pueden hacer una cirugía de reemplazos y qué pueden esperar ellos. Las cirugías de reemplazo articular del tobillo han ganado prevalencia, han ganado posición como armamentario primario en las artrosis terminales del tobillo. Si usted hace 10, 15 años era mucho más eventual hacer prótesis de tobillo. En estos momentos es una de las cirugías que más ha progresado en el mundo y yo les voy a contar más o menos por qué han progresado, por qué se ha facilitado hacer estas cosas, porque es más reproducible hacerlas, pero también cuando se deciden hacerlas, cuando escogen sus pacientes, a qué se van a ver abocados para aplicaciones. El primer reporte de una prótesis de tobillo es desde 1962 y definitivamente son cirugías, tanto las prótesis como las artrodesis, en artrosis terminal dolorosa del tobillo. En estos momentos ya llevamos 4 generaciones de prótesis y les voy a ir diciendo cuáles son las ventajas y desventajas de las primeras hasta la 4ª generación y por qué algunas han quedado en el olvido, porque ya estaban teniendo muchos problemas de aflojamiento, de amputaciones. Y lo mejor que hemos visto es que estas prótesis y estos diseños han evolucionado mucho en el diseño como tal, en la metalurgia, en la fijación de la prótesis al hueso, y esto ha mejorado los resultados. Las técnicas quirúrgicas cada vez son más reproducibles, a pesar de que los primeros resultados fueron desalentadores. Nosotros nos tenemos que comparar a la artrodesis. La artrodesis van a tener no uniones, o sea, que no te van a pegar del 15 al 20%, o que hayan pegado pero que continúen dolorosas. Al principio las prótesis de tobillo tenían tasas altas de fallo, casi en el 50%, pero les voy a ir diciendo por qué ha mejorado eso. Y si ustedes ven, en el 2015 ya habían en todos los Estados Unidos 14.700 artrodesis y en los mismos Estados Unidos 8.500 reemplazos articulares de tobillo. Y esto ha seguido aumentando bastante. Y en todo lado, tanto en Europa, en Estados Unidos, en donde tenemos la prótesis y tenemos cirujanos que se entrenan en eso, probablemente es una buena opción si usted escoge bien al paciente. La primera generación fue de 1962, perdónenme, este es un paciente de un tobillo que hicimos. A este paciente le pusimos un asalto. Si ustedes ven, miren la inestabilidad del tobillo y el acortamiento de esa fíbula. También tenía lesión de la sindesmosis. Este paciente se le puso un asalto hace unos
8 años. La primera generación, como les decía, en 1962 en Londres. Lord Marot fue la primera, que luego evolucionó la Corin, que la tuvimos en algún momento y pusimos algunas prótesis Corin. Estas eran cementadas con 2 componentes, uno en la tibia y uno en el talo. Eran muy constreñidas, no se quedaban muy pegadas al hueso y había mucha falla. Casi el 50% de estas prótesis fallaron. Y tenían mucha resección, 15 milímetros, 20 milímetros, 2 centímetros en tibia y en talo, y probablemente eso es lo que nos dan los diseños actuales, la mejor característica para haber mejorado resultados, que son diseños que cortan mucho menos tanto en tibia como en talo. Wow. En una paciente que tenía una triple artrodesis por unos pies planos, adquiridos del adulto, unos pies planos iatrogénicos, porque se le llama el tibial posterior. Miren acá lo que les decía Santiago, liberar bien las goteras. Y ahorita que les voy a mostrar, no vemos bien esto. Esto es uno de los defectos que podemos tener en la colocación de la prótesis. Algunos efectos pequeños de rotación que pueden alterar hasta allí. Esta paciente lleva también 8 años de operada, está en España y hasta ahora ha evolucionado bien. Como les digo, lo que más ha mejorado el resultado de estas prótesis, de haber bajado un 50, ya hay series que reportan solo 10%, 7% de complicaciones en los grandes centros, es que la resección tibial y la resección en el talo son muy pequeñas. El mejor hueso lo encontramos a 9 o 10 milímetros en el plafón tibial y a 2 o 3 milímetros en el talo. Usted debe, a pesar de ser un poco más difícil, al tener menos espacio, usted va a encontrar mejores resultados si sus resecciones óseas son pequeñas. La paciente que veíamos antes, esta es la triple artrodesis, y a esta paciente le hicimos una osteotomía varizante porque estaba en algo de valgo. Si ustedes ven, son unas prótesis más masivas en la parte del componente talar, ¿correcto? Pero está bien fundado. Pero yo quisiera ver, hago hincapié en estos detalles técnicos. Estos huequitos yo los quisiera ver completamente redondos, si no lo veo. Y aquí hay una quilla que yo no la veía en la P, en la que veíamos antes. Aquí miren, esta es la misma paciente y aquí deberíamos tener un prótesis. Eso quiere decir que esta prótesis me quedó en una pequeña rotación interna. El aflojamiento aséptico es de las principales causas de problemas. La osteolisis severas, el componente tibial era mucho más grande que el lateral y están todas las prótesis de nueva generación, las inglesas y todas las que empezaron a ser las mamás de las prótesis que tenemos ahorita. El grupo canadiense desde el 2009 ha dictaminado cómo podemos hablar para que hablemos que se utiliza saber de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la complicación que tenemos, si son inmediatas, tempranas o tardías. Inmediatas en cirugía, la complicación, tempranas antes de los 3 meses y tardías después de los 3 meses. Cuando una complicación es severa, cuando por ejemplo falló el implante, se nos partió, infección profunda y aflojamientos. Las medias son quistes que se presentan en la subsidencia, hay quistes en la quilla o quelares en este tipo de implantes que fueron las saltos que todavía deben haber en el mercado. Errores en las técnicas y fracturas, como decíamos, que usted debe estar preparado para resolverlas en cirugía. Y las leves son fracturas intraoperatorias pequeñas, dolores, problemas del cubrimiento, es el más frecuente de todos, pinzamientos, que si usted hace una buena limpieza de goteras está tratando de quitar todo ese problema, y la rigidez, si usted se equivocó o impuso una prótesis mucho más grande de lo que se equivocaba, o en los pacientes artrósicos postraumáticos, que son la mayoría, la rigidez es un problema que todavía tenemos con estas prótesis.
yo les hago hincapié que la artrosis de tobillo es de personas jóvenes postraumáticas, no es el viejito que ya tenemos a los 70, 80 años de sus rodillas, sino es un muchacho que tuvo una fractura y que desarrolló una artrosis. Entonces, cada vez más estamos disminuyendo los límites de edad para tratar de mejorarle la vida a estos pacientes. Miren el hueco, un poquito, mucho menos problema rotacional, mucho mejor abierto estas cosas. Este paciente tuvo una lesión de ligamentos previamente y habíamos hecho un Brostrom acá o un Crismadet Knock porque tiene dos acá, y ver cómo liberamos, cómo estamos y cómo están los dos en su alineamiento. La segunda generación, que fueron las que empezamos a conocer, con la Agility, que fue una de las más socorridas en su momento, empezó a tener menos corte óseo, tenía un recubrimiento poroso, ya estamos hablando de metales con microporos para que el hueso se nos pegara, y una de las cosas importantes, como ustedes vieron en las técnicas quirúrgicas, es que la mayoría de los sistemas son extramedulares, o sea, usted coloca la guía de alineamiento sobre la tibia y es al ojo que usted tiene, y usted va adquiriendo ese ojo. Pero ningún sistema extramedular es completamente fiable. Esto lo acaban de medir en For Special Surgery, con Scott Ellis. Lo veía, me mostró ese trabajo y todos dan, dependiendo de tu experticia quirúrgica, esa rotación no es completamente precisa con el sistemas extramedulares. Ese es uno de los puntos en los que los que hacen prótesis, en los que los ingenieros biomecánicos nos tienen que ayudar para tener una alineación completamente fidedigna. Y más o menos de 5 hasta 18 grados, se ha visto que las diferentes series tienen problemas en los cortes en la parte rotacional. Entonces, es uno de los puntos en los que estas prótesis deben seguir mejorando. Complicaciones, el aflojamiento normalmente de esta prótesis que veíamos, es un paciente mío que lleva 8 años conmigo. A los 4 años, esta prótesis funcionó muy bien por 4 años. A los 4 años empezó a tener pistoneo, dolor. Y si ustedes ven esta subsidencia de este componente de la tibia, se está hundiendo este componente tibial. Todas estas cirugías que ustedes ven aquí de ligamentos, de el Aquiles, fueron previas a esto, de cómo estaba aquí y cómo se nos fue hundiendo en este momento. Este paciente es de uno de los casos clínicos que les voy a mostrar si tenemos tiempo de cómo se ha ido resolviendo. Como les decía, siguen la segunda generación y ahí empieza a aparecer una prótesis que yo tengo mucha experiencia, pero que ha sido muy bien aceptada en el mundo como está, ya en segunda generación o tercera generación. Estas prótesis ya son de 3 componentes. Tienen la tibia, tienen el talo y tienen un componente de polietileno. Al principio, los componentes eran fijos y móviles. En estos momentos la tendencia es a ponerlos fijos, o sea, que el componente del polietileno quede pegado a la bandeja de la tibia. Aquí ven ustedes el riel donde va el polietileno, y esto es la diferencia entre un asalto y un asalto talaris, es que el asalto, el componente era móvil. En el asalto talaris, ya la versión americana, el componente era fijo. Y todas las STAR tienen el componente móvil. Pero no han encontrado más pinzamientos con la STAR que en comparación a las otras. Y esto fue lo que encontró Dunley ahora y grupo de Durham en Carolina del Sur, la Universidad de Durham, que no encontraron diferencias significativas. Esta gente ya hizo 1000 prótesis entre salto talaris y STAR, pero ellos se pasaron ya a una nueva versión de la Buncol Papas que se llama Vantage.
Y esa es la prótesis que ellos están tratando de utilizar. Tiene unas ventajas técnicas y de facilidad de colocación, por lo que yo creo que están. Encontraron más quistes talares y pensamiento en la STAR, probablemente por lo móvil del inserto, pero no pudieron poner una causa específica. Pero es de los grupos que más tiene prótesis en el mundo en estos momentos. Esta es la que tenemos ahora y la que yo estoy utilizando, al igual que el doctor Guerrero, que es la Inbone y la Infinity. Inbone, el sistema Inbone Infinity, estas son Infinity, miren los specs. Antes esta quilla del asalto se la quitamos porque eso disminuía, o se la quitaron sus fabricantes porque esto disminuía y hacía osteolisis en esta parte. Estos ya van por dentro y se pegan. Aquí están las cajas del corte. Miren, un corte muy pequeño. Un corte plano en el talo, haciendo también mucha disminución. Recuerden que acá atrás están los vasos. Y yo creo que lo más importante para prevenir complicaciones es el manejo adecuado de los tejidos blandos. Hagan incisiones con las cuales ustedes no tengan que maltratar los tejidos blandos. Es mejor utilizarlos un poco más de incisión antes de traccionar con fuerza esos tejidos blandos. La tercera generación llega hasta más o menos el 2000. Empieza la prótesis del doctor Hinterman, Integra. Hay un mundo que yo no conocí, como les digo, la Salto y la Salto Talaris. Salto Talaris es ya la versión americana, cuando la compañía pasa a manos americanas, y el gran cambio entre esas dos fue que el inserto era fijo, y una que se llama de metal trabecular, que es de parte lateral. Esa la empezaron a estudiar en el 2000 y todavía hay pocos centros donde se puede colocar. Es una prótesis de Zimmer, pero va por vía lateral, hay que hacer la osteotomía a la fíbula y tiene otras cosas allí que no se ha popularizado mucho. Siguen mejorando el diseño, siguen mejorando la metalurgia, ya no son prótesis tan constreñidas, no se utiliza cemento en este momento, y hemos pasado a utilizar muy poquito cemento, y la gran mayoría de insertos en estos momentos en el mercado son fijos a la corte. Siguen preconizando y tratando de decir que usted entre menos corte en tibia, menos problemas va a tener a futuro. Los procedimientos asociados más comunes en los reemplazos articulares son retiro de material de osteosíntesis, alargamientos de las aquiles, osteotomías para corregir dentro del intraarticulares o extraarticulares, y reparos ligamentarios. Las prótesis deben quedar bien alineadas y bien fijas. Si no, la prótesis probablemente va a fallar y ser muy estables. Entonces, si usted tiene una inestabilidad lateral o una inestabilidad medial, es mejor repararlo o en una cirugía previa o en el momento de la cirugía. Pero eso, si usted la encontró con inestabilidad o la dejó inestable, probablemente la prótesis va a fallar después. La cuarta generación ya viene desde el 2015 en adelante. Como le digo, la Vantage, que era su prótesis inicial fue una Buncol Papas que tenía un dado hacia adentro. La Infinity de Inbone, que son las que más estamos utilizando. La Cadence, que es la que sigue al asalto, la de la quilla. La lateral. Y estos son los años donde salieron al mercado. Y la STAR todavía, que se mantiene todavía como una prótesis que se utiliza bastante. Colombia están básicamente STAR, la Salto, que ha caído muy en desuso, por lo menos en mis manos, e Infinity e Inbone. Y la Corin todavía uno ve que la hacen y le hacen alguna cosa, pero no son prótesis que tengan un adecuado componente de soporte. Yo creo que la mejor soportada técnicamente en estos momentos es la Inbone y la Infinity, por eso es la que estamos haciendo. Si ustedes ven aquí la alineación de estos pegs, este era un paciente que no tenía mucha deformidad, entonces la alineación fue
bastante buena. Y ustedes ven cómo le quedan los PEG exactamente en línea con la diáfisis de la tibia. Un polietileno, entre más polietileno utilice usted, va a tener mucha mejor viabilidad y de pronto más durabilidad, y que este talo, si ustedes lo ven aquí, de pronto lo hubiera querido tener más, un poquito más cubriendo la parte lateral, pero que las goteras le queden bastante libres, que quede bien alineado, que esté los ligamentos en buena posición. Si lo quedan allí, si no están molestando los tejidos blandos, probablemente usted los puede dejar. El polietileno también ha mejorado, entonces tenemos menos problemas con el polietileno, ya vienen con radiación gamma o en óxido de etileno. No se deben reesterilizar esto porque eso ayuda hace que pierda el crosslink del polietileno, y hay prótesis que han tratado de revertir, y a pesar de que tenga infección profunda, si usted tiene una prótesis estable y la lava y le quita el problema infeccioso agudo, usted cambiando el polietileno, y si los insertos están fijos, una de las opciones es volver a cerrar, cambiar el polietileno para que no tengamos los problemas de la membrana de inclusión o del glicocáliz de las bacterias sobre el polietileno, y esas prótesis a veces han funcionado. Yo tengo en estos momentos una prótesis retenida que les quiero mostrar entre los casos que tenemos. Importante es lo que les digo, las prótesis nuevas y los sistemas nuevos tienen muy poco corte en tibia, muy poco corte en talos, son bien anatómicos, son con una mínima cementación, tal vez en los rieles acá, y tienen un metal poroso para que el cuerpo los vaya adaptando. El componente tibial ya no viola aquí la parte anterior, todos en estos momentos los tenemos con PEC, y como les vuelvo y les recalco, el mejor hueso para que estas bandejas se pegue, para que este componente talar se pegue, es de 1 a 1.5 centímetros. En la Salto, este autor que puso más de 100 prótesis Salto, encontró que había más osteolisis alrededor de la quilla y tuvo que revisar los componentes. 9 quistes en la quilla y 4 aflojamientos de nivel 4 que necesitó. También en los errores técnicos allí. Yo creo que la curva de aprendizaje puede ser por ahí por unas 15 prótesis. Todavía estamos aprendiendo a colocarla bien, porque cada vez hay retos quirúrgicos diferentes en cada cirugía. Este es el talo de una Vantage, y miren los diferentes radios de cubrimiento. Eso le da a usted que cuando usted hace una plantiflexión haya rotación interna, y cuando usted hace una dorsiflexión en el tobillo haya rotación externa. Este radio es más corto que este radio. El frente de esta prótesis es más corto que atrás. Todas estas diferencias en los radios de curvatura, tanto del talo como del componente tibial como del polipropileno, hace que sean más congruentes, más simétricas, más estables, y que las fuerzas que usted le recarga en la tibia sean mucho menores, y por eso la sobrevida, porque la metalurgia también ha mejorado. El componente talar casi todos son conos truncados, tienen menor radio de curvatura medial, tienen menor radio de curvatura posterior, y el ápex es más medial, un poquito más levantadas acá que acá. Las mejorías en el polietileno, hay en Oriente utilizan muchas prótesis de cerámica. Yo no he visto la primera, he visto pues en modelos la primera o en stands, pero nunca he visto colocar una, ni tenemos posibilidad de colocar prótesis de cerámica que yo sepa aquí en el país. Esta es la Vantage, la que soltó, ya no tiene la quilla, pasa al sistema de PEX. Miren el polietileno grueso en 2 partes, los dobles radios de curvatura. Eso ayuda a que haya una rotación intrínseca
que el paciente agradece mucho en la clínica, como los vamos a ver. Hasta este momento yo llevo 33 prótesis, empezamos en el 2012, pusimos 14 saltos y en estos momentos llevo 19 Infinites. He tenido 2 fallas tempranas severas por pseudoartrosis de los malleolos y una Infinity, un asalto con una pseudoartrosis maleolar, que la tratamos de arreglar. La paciente no está completamente contenta, pero no se quiere hacer operar y no. Le lleva 4 años con una prótesis que falsea y una Infinity que tuvo una inestabilidad medial que no pude resolverla y también ha fallado. Este paciente probablemente va a ir a cirugía, una artrodesis, porque él está mucho más sintomático. Un aflojamiento de un asalto que se revisó con Invon y una prótesis dolorosa de Infinity que se revisó también con Invon. Estas han sido de mis casuísticas. Este es uno de los pacientes que, como les digo, intentamos salvar porque no tuvimos nunca un malleolo medial y un ligamento deltoideo bueno. Y a pesar de que hicimos todo esto, aquí estamos pasando una guía para subir el malleolo, subir el tibial posterior y hacer un ligamento deltoideo con ese tibial posterior que ya lo teníamos, nunca funcionó bien. Y no funcionó bien, falló rápidamente. A los 6 meses ya esa prótesis estaba fallando. No tiene mucho, pero es que es un paciente de muy baja demanda. El problema más grave y más frecuente que tenemos es de los tejidos blandos. Y puede ser de una pequeña cicatrización que pase con curaciones, como grandes defectos que hemos tenido que injertar, hacer colgajos libres. Y tenemos, como les digo, una infección severa en estos momentos con una prótesis retenida que ese paciente va bien. Hasta un paro me han hecho estos pacientes. Un paciente hizo un paro asistido, tuvimos que abortar el procedimiento esa vez y al mes lo pudimos llevar nuevamente y le hicimos una cirugía y la paciente va bien. No probablemente fue por hipotensión, por la anestesia raquídea ese paro, pero afortunadamente el paciente está bien, lo volvimos a operar y no tuvo ninguna secuela neurológica. Pero son cirugías grandes que ustedes deben tener y planear todo el armamentario, además de la prótesis, tener un equipo bueno de rayos X, tener tornillos para si hay fracturas, tener toda una conjunción de elementos para, si se presentan las complicaciones, poderlas resolver inmediatamente. Tener una buena asistencia de cirugías plásticas o de un equipo que haga colgajos y que sea experto en esto también es muy importante para evitar complicaciones en estos pacientes. Este es el paciente que les dije, miren cómo se me luxó y cómo está en estos momentos. El paciente le tratamos de hacer el ligamento, lo fijamos con un poste, lo fijé con tie rope y ese paciente no, lo máximo que llegó fue esto, pero el paciente se ha ido deslizando como ustedes ven acá y no es doloroso, pero es inestable. El paciente no está satisfecho con la cirugía. Este paciente, lo hemos presentado ya varias veces, es un paciente que se cayó. Yo quiero que lo oigan. Si lo oyen. Porque la rotación en los pacientes, este es un paciente que tiene una artrodesis en un lado y una prótesis en el otro. Como lo ven, es gordito, es pesado. Ahí lleva 6 meses. ¿Cuál te gusta más? La prótesis. Okay. La calidad de vida, la escalera más fácil. La prótesis me tocaba escalón por escalón. Y así, pues, puedo bajar ser más frecuente en las bajadas, partes inclinadas, con la prótesis, el pie trabaja más fácil. En cambio, con la prótesis no puedo en una inclinación, me toca hacer el cuerpo muy rápido con la prótesis, ¿no? Tengo las cotizaciones del día, en cambio de la prótesis, ¿no? Entonces,
es lo que decía, los pequeños grados de rotación, además de la flexoextensión que da la prótesis, el paciente lo agradece mucho y funciona bastante bien. Este paciente le quitamos ese clavo, pero probablemente no le voy a pensar hacer nunca una prótesis porque ustedes ven, está sin maliolos. Y los pacientes sin maliolos probablemente pegan menos o se pueden aflojar más de esas prótesis que si tuviera los maliolos. ¿Qué otros procedimientos hacemos con cirugías primarias? 16 pacientes se le alargaron el Aquiles, a 4 pacientes le hicimos artrodesis subtalar en la misma cirugía. Hicimos 2 osteotomías de fíbula, hicimos un reparo del deltoideo, como vieron, que no nos fue bien, y en estos momentos hay una prótesis retenida que hasta ahora ha funcionado bastante bien, aunque lleva 4 meses apenas con su prótesis allí. Este es un paciente que aquí tuvimos que quitar, era un pilón tibial, aquí tuvimos que quitar esto. Esta prótesis es una Inbone una Infinity que revisamos a Inbone porque fue dolorosa, nunca encontramos nada normal, de pronto un poquito de problema rotacional, pero nunca encontramos nada malo, unas goteras bastante limpias, pero el paciente se revisó a Inbone porque nunca fue una prótesis que se le quitara el dolor al paciente. Esto era todo. Ahí tengo unos casos, queremos hablar de, o los presento de una vez. Yo creo que también había una presentación de un caso clínico que había preparado el doctor Casares, entonces yo creo que podríamos ir con esa presentación más bien y nos sumamos a la mesa de discusión. Marquito, por favor, si puedes presentar el caso. Perfecto. Perfecto, ya les comparto pantalla. No sé si estamos, ¿me ven, por favor? Sí. Perfecto. Bueno, Carlitos, mi felicitación igualmente. Me parece muy interesante tu conferencia en el tema de que tú y Santiago nos han demostrado que realmente es una curva de aprendizaje larga, no terminamos de aprender y en ese sentido, en nuestros países latinoamericanos, en definitiva, no tenemos siempre las prótesis de últimas generaciones y a veces nos ha tocado adaptarnos a lo que las casas de industria de implantes nos ha traído a nuestros países. De todas maneras, a propósito del tema, les voy a pasar por cuestión de tiempo un caso que lo hemos resuelto nosotros, ¿sí? Es un paciente de 48 años, de ocupación policial, al momento ya está retirado, era del grupo de operaciones especiales. Como antecedentes patológicos personales no tenemos ninguno. Dentro de los antecedentes patológicos quirúrgicos, él tuvo una luxofractura del tobillo derecho en noviembre del 2010, el cual fue realizado una reducción abierta más osteosíntesis y posteriormente presentaba un dolor ya de tipo crónico a nivel de su tobillo. Le retiraron el material de osteosíntesis en diciembre del 2012. En diciembre del 2012 al 2016, el paciente presentaba dolor a momentos intermitentes, pero sin embargo, el criterio de los cirujanos fue realizarle una artroscopia de tobillo derecho en diciembre del 2016. Su actividad hace fútbol y voleibol fin de semana. El mencionado paciente al momento, su actividad es de guardaespaldas dentro de un señor asambleísta acá en nuestro país. Motivo de consulta, dolor en tobillo derecho, refiere dolor en tobillo derecho al realizar actividades ya de la vida cotidiana que incrementa con la bipedestación, caminata y deambulación. Clínicamente se observa una atrofia de pantorrilla, no presenta ninguna deformidad en el eje de alineamiento en el retropié, es normoalineado. Las maniobras de cajón anterior doloroso, se escucha una crepitación, hay dolor a la palpación en interlínea articular del tobillo, presenta un control neurovascular distal conservado y los rangos de movilidad que presentó es 10 grados de flexión plantar, 0 grados de dorsiflexión y, repito, un retropié normoalineado.
Durante el ciclo de la marcha presentó un retraso en el primero y tercer rocker. Una escala OFAS inicial de 43 puntos. Entonces, dentro de lo que nos habíamos planteado, tenemos presunciones diagnósticas, una inestabilidad del tobillo, que también van de la mano, un pinzamiento anterolateral, una lesión osteocondral del tobillo e igualmente una artrosis del tobillo. Entonces, dentro de los exámenes que se solicitaron es una tomografía, importante, algo que no se pidió, una proyección de Salzmann, las radiografías en estrés e inclusive un análisis de baropodometría dinámica y estática. Entonces, clínicamente lo que les menciono y radiológicamente encontramos estas imágenes, un estudio comparativo con carga donde observamos una oblicuidad astragalina del lado derecho del 92 y el izquierdo del 95. El ángulo talocrural o bimalleolar en el derecho 86 y el izquierdo con 83. Seguimos realizando nuestro trazado, observamos igualmente la presencia de osteofitos y igualmente nuestro diagnóstico que es de en definitiva, una artrosis del tobillo, ¿no es cierto? Esta es nada más una imagen que logramos recuperar de una tomografía de cuando él tuvo esta lesión, ¿sí? La resonancia magnética igualmente solicitada, algo que también hacía mucho hincapié los conferencistas Santiago y Carlitos, en el cual observamos la afectación igualmente ya a nivel del talo, una proyección corte sagital que observamos igualmente, ¿sí? Corte coronal. Y el diagnóstico igualmente, ¿no? Una artrosis del tobillo derecho, secuela de un trauma. Entonces, la evidencia te habla de que el candidato debería ser un candidato ideal para, no sé, para una prótesis, un paciente de mediana edad o ya de la tercera edad, que tenga una movilidad razonable, que tenga bajas exigencias de su actividad física, un índice de masa corporal normal o bajo, un retropié bien alineado y estable, un varo o valgo no mayor a 10 grados, buenas condiciones de los tejidos blandos, algo que han insistido muchísimo ustedes, buena reserva ósea en tibia y astrágalo, y que no exista un deterioro neurovascular en la extremidad inferior y comorbilidades insignificantes. Es algo que inclusive el profesor Bill Hinterman y la doctora Ruiz también mencionan en una de sus últimas publicaciones y en su libro, lo cual también lo tenemos como una referencia. Entonces, algo que habíamos pensado y nos habíamos planteado es que en este paciente podía ser un candidato de acuerdo a las características antes mencionadas, y es fundamental hacer unas proyecciones adecuadas, realizar una adecuada planificación quirúrgica, un buen control de los tejidos blandos, prevenir complicaciones pre, intra y postquirúrgicas, tal cual nos han mencionado nuestros amigos de Colombia. Se hizo igualmente la historia clínica, la anamnesis, se hizo una planificación preoperatoria y se realizó igualmente un abordaje anteromedial entre 5 a 12 centímetros, igualmente la profilaxis antibiótica, explicarle al paciente los riesgos que tenemos con este procedimiento y igualmente explicarle que dentro de las complicaciones tal cual nos han mencionado, igualmente puede haber fracturas de los maléolos, que realmente no hagamos un buen manejo de tejidos blandos y tener dehiscencias de heridas, complicaciones, infecciones superficiales profundas que definitivamente pueden echar a perder totalmente todo un procedimiento quirúrgico de un reemplazo articular de tobillo e igualmente entrar siempre pensando en una posible complicación como son material de osteosíntesis para tratar este tipo de complicaciones. Entonces, en ese sentido, hemos tomado este caso de este paciente, se hizo la planificación preoperatoria. Es conveniente mencionar que en nuestro medio hemos tenido dos tipos de prótesis. La prótesis de STAR, que ya no la tenemos hasta el momento, y la única con la cual contamos en nuestro país es la prótesis de TARIC. La prótesis TARIC
en la cual es la única que tenemos. Esto ya es parte del procedimiento quirúrgico, no es una conferencia de técnica quirúrgica, pero importante los reparos anatómicos como son el nervio peroneo superficial. Ya nos mencionaba igualmente Santiago el retiro y la resección de los osteofitos marginales, la colocación de las guías, igualmente que deben ser paralelas y mantener el paralelismo de la interlínea articular. El uso igualmente de material ideal, ¿no? Tipo de sierras reciprocantes, e igualmente hacer controles radiológicos fluoroscópicos transoperatoriamente. Y como mencionaba Carlitos, igualmente muchos de estos pacientes necesitan beneficiarse de otros gestos quirúrgicos como son tenotomías de alargamiento de Aquiles, transferencias tendinosas, hacer una muy buena liberación, un buen balance ligamentario, que es algo fundamental. Miren el tamaño de la herida. En este caso, de lo que habitualmente se lo hace un abordaje en la línea media, hacemos una pequeña variante del abordaje para justamente evitar aquí una rama peronea que nos puede dar problemas a nivel de la piel. ¿Sí? Aquí algo que mencionábamos, nada más que toca hacer otros gestos quirúrgicos. Esta es la prequirúrgica, la planificación preoperatoria, y este es el resultado que hemos logrado con el reemplazo articular del tobillo. La proyección de perfil que ustedes visualizan, ¿sí? El control postquirúrgico, los arcos de movilidad que logramos fue una flexión dorsal a 5 grados, una flexión plantar a 20 grados, esto al primer mes, y una cicatriz en buen estado. Aquí nada más una vez, una imagen, un video al mes. Seguimos nuestro control postquirúrgico igualmente al tercer mes, ¿sí? Le pedimos al paciente que se pare en puntas de pies. ¿Sí? Este es un video en el cual vemos igualmente a los 3 meses. Es nuestro paciente en el cual vemos otro video de nuestro propio paciente con la marcha prácticamente a los 3 meses. El control postquirúrgico a los 5 meses, en cambio, fíjense que ya nuestro arco de movilidad a flexión dorsal a 10 grados, plantar 30 grados y una cicatriz en buen estado. Entonces, fíjense cuál es el estado del paciente a los 5 meses. Es un paciente joven, ¿no? Como mencionaba. Seguimos El control a los 7 meses. Los arcos de movilidad tuvimos con el apoyo de fisioterapia, una flexión dorsal a 20 grados, la plantar a 30, una cicatriz en buen estado y un AOFAS postquirúrgico que lo contabilizamos en 87 puntos. Entonces aquí observamos, este es el último video durante esta pandemia, en el cual hemos pedido a nuestro paciente que igualmente camine en puntas de pies. Regreso. Esta es su marcha actual, ¿sí? Este es otro video en el cual responde a comandos y vemos su patrón de pisada. Y vemos que lo hace bastante bien. Perdón. Esta es la bibliografía nada más en lo cual nos hemos basado. Este es nuestro team quirúrgico que participamos en esta cirugía. Y esto es algo que quería compartirles. ¿Sí? Y no sé, creo que damos a continuación paso al doctor Soto, que va a administrar el tema de lo que es las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Alexander. Si eres tan amable, por favor, vamos a pasar al módulo de preguntas. En honor al tiempo, te pediría que
analices quizá unas 3, 4 preguntas antes de cerrar y hacer las conclusiones finales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin honor al tiempo, se ha hablado sobre la preparación y sobre todo sobre la elección del paciente idóneo. Y bueno, quiero hacer una pregunta primero al doctor Santiago Ponce, que también se une como panelista. ¿Qué importancia le da, Santiago, a la proyección de Salzman para este tipo de intervención quirúrgica? Hola, hola a todos. Bueno, para concretar y no divagar mucho en honor al tiempo, es súper importante porque esto nos permite ver la alineación que tiene el retropié. Obviamente ver la alineación que tiene el retropié y de lo que se ha dicho en las dos presentaciones, muchas veces hay que hacer algún gesto en lo que es el calcáneo, puede ser una osteotomía varizante o valgizante. Entonces es súper importante porque no solo hay que ver la alineación que tiene la tibia distal en relación al astrágalo, sino también el retropié. Quería aprovechar para hacer una pregunta. No sé si que puedo de una vez. A ver, esta pregunta, bueno, primero les felicito a los dos, al doctor Guerrero, doctor Ramírez, muy buenas las presentaciones. Esta es una pregunta para Santiago. A ver, de las prótesis que tú has puesto y que han fallado, llámese fallo a un aflojamiento o a cualquier otra de las causas, tú, ¿qué opinas de este fallo? O sea, debido a una mala indicación en el paciente, o sea, porque muchas veces uno puede cruzar esa línea roja y puede indicar a un paciente que tal vez no era el candidato adecuado, o algún defecto técnico al momento de colocar la prótesis. ¿Cuál crees tú que de esas dos es la causa que más fallos ha producido en las prótesis que tú has puesto? Pues mira, la situación del aflojamiento mecánico, pues evidentemente responde a una alteración en la alineación varo-algo. Por supuesto que si implantamos con algún grado de deseje, pues la posibilidad de un aflojamiento mecánico es muchísimo mayor. Esto, por supuesto, también es, digamos, la deficiencia de algún gesto técnico intraoperatorio. Ya veíamos que si tienes alguna deformidad evidente y la tienes un planeamiento prequirúrgico en el que estás reconociendo que tienes una deformidad angular, debes aplicar los gestos intraoperatorios necesarios para corregir la deformidad angular. Si no se logra intraoperatoriamente, pues la culpa es nuestra, pero también de haber llevado un paciente con un mal alineamiento menor o mayor. El aflojamiento mecánico es, por supuesto, la consecuencia de una deformidad multiplanar o en alguno de los planos, pero también es culpa nuestra si no logramos hacer una corrección intraoperatoria de estas deformidades. Los pacientes que yo he tenido con aflojamientos mecánicos tienen algunas diferencias de acuerdo a las prótesis que hemos implantado. La prótesis británica que implantamos originalmente aquí era la prótesis de Zenith, que se me había escapado el nombre en algún momento, pero es una prótesis que tiene un inconveniente importante y es el sacrificio generoso de la metáfisis distal de la tibia. Estos pacientes que tienen estos componentes tibiales en los que hay una quilla generosa grande, hacen quistes periprotésicos mucho más generosos, y algo de lo que les hablaba Carlos en algún momento relacionado con los quistes que se presentan alrededor de las prótesis relacionado con el inserto. Recuerden que los pacientes que tienen insertos móviles hacen unos quistes más globales, los de inserto fijo hacen quistes más relacionados con la quilla o con los implantes. Esto hay que reconocerlo antes del implante para saber a qué atenernos en el futuro y digamos, prevenir un poco o adelantarnos a lo que puede ser un aflojamiento mecánico. Pero en todo esto también te tengo que decir que afortunadamente la situación alrededor de los aflojamientos en las prótesis que hemos implantado es escasa. Las complicaciones que hemos tenido no son complicaciones frecuentes, no son complicaciones mayores. La mayoría de los pacientes implantados tienen un buen resultado, y no lo digo solamente en mi experiencia, sino también en la curiosidad que he tenido
y básicamente que hemos tenido en Colombia para seguir a los pacientes y las complicaciones de los 128 pacientes implantados con Infinity. Solamente hablando de Infinity, pues el resultado ha sido bastante satisfactorio. Perfecto, muchas gracias. Como sabemos, la osteotomía a nivel del plafón tibial es fundamental. Las guías pues, nos permiten realizar cortes siguiendo el eje mecánico de la tibia a 90 grados y buscando tener una pendiente anterior entre 0 a 7 grados. Pues lo ideal es hacerlo a 4 grados. Entonces, doctor Ramírez, ¿cuál es el tip quirúrgico que usted hace transoperatoriamente para justamente obtener este tipo de corte que debería ser casi que perfecto? Tomando en cuenta que las guías son las que más tenemos en Latinoamérica. De hecho, no es las que más, sino las que únicas que tenemos son extramedulares. Exacto. La gran mayoría de sistemas son extramedulares. Entonces, tener muy bien alineado con tu tuberosidad anterior, llegar hasta la articulación, haberla quitado bien, haber puesto los osteofitos y en la guía rotacional asentarla muy bien en la parte medial. Como les digo, ningún sistema extramedular es completamente preciso en la rotación. Entonces es importante usted jugar y ver dónde vas a poner tus guías de corte. Tips para eso, limpiar muy bien las goteras antes, limpiar muy bien los osteofitos tanto de la tibia como del talo para que usted pueda asentar bien la posición y posicionar bien los pecs, porque a veces se te mueven después de haber puesto bien los pecs por estos osteofitos. Entonces, limpiar muy bien. Y en la guía extramedular, que haya 2 deditos entre la línea anterior de la tibia, entre la tuberosidad anterior, y para que esto no te dé tanto, ella no se te vaya a ir o en extensión o en flexión esa caja de corte. Entonces, con 2 dedos entre tu guía extramedular y la tibia, yo creo que corregís bastante esa deformidad en flexión o en extensión en el corte de la tibia distal. Gracias. Santiago, en cuanto a la osteotomía del talo, lo ideal también en un pie completamente neutro a 90 grados, porque como sabemos, si haces el corte a mucha dorsiflexión, tienes el riesgo de comer mucho anterior y que te bascule hacia la flexión y lo contrario. Si es que haces el corte en mucha plantiflexión, tienes el riesgo de cortar hacia la parte posterior, inclusive provocando algún riesgo de daño a nivel de la subtalar posterior. En casos de revisiones, ¿corriges eso o dejas prácticamente al margen del nuevo implante talar que vas a colocar? Mira, en esta prótesis de Infinity y de la revisión de Inbone, la idea es utilizar los cortes perpendiculares tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Yo sé, y especialmente en prótesis como salto, nos gustaba manejar un poco el slope. Si teníamos pacientes con una limitación para la extensión del tobillo, éramos un poco más generosos y dejábamos un corte más generoso en la parte anterior que posterior para manejar un poco el slope. Pero en esta prótesis siempre se maneja idealmente la perpendicularidad. Por supuesto, cuando vas a hacer una revisión, tienes que atenerte a lo que te quede de astrágalo y en ese orden de ideas hacer el corte que el stock óseo te permita. Si todavía tienes un stock óseo generoso, y esto, si estás revisando una Infinity, generalmente es así, tienes un stock óseo generoso, pues lo que te tienes que concentrar es en la perpendicularidad en el plano sagital para que hagas un corte plano de anterior a posterior y corresponda con el eje que estás buscando. Si por el contrario ya no tienes un stock óseo generoso, pues tienes que evaluar qué es mejor para el paciente, qué beneficio, cómo se va a beneficiar más el paciente, si haciendo un slope anterior, un slope posterior. Lo que pasa es que a veces no te queda nada distinto hacer lo que el stock óseo te permita. Esto para precisamente no irte hacia la articulación subtalar, que sería el riesgo mayor.
pero en general la respuesta sería busca la perpendicularidad en esta prótesis, pero tienes que acomodarte al tipo de prótesis con la que estás revisando. Si la pregunta es con Infinity Inbone, busca la perpendicularidad. Gracias. En el año 2015, Steven Haddad presentó un trabajo sobre el postquirúrgico. Es una pregunta que les quiero realizar a los dos. ¿Utilizan medidas de compresión como medias para varices de compresión en el postoperatorio o únicamente utilizan inmovilización mediante una férula o una bota de Walker? Doctor Ramírez, usted primero. Los posoperatorios míos, más o menos, yo los manejo así, los dejo hospitalizados, los dejo con un DREN por 24 horas. Normalmente a las 24 horas dejo el DREN y el paciente se va en una férula por 15 días. A los 15 días caminador. Los días, dependiendo si tiene factores de comorbilidades, muy obeso, muchas varices, toma estrógenos, los anticoagulo, pero si no hay ningún riesgo, no les pongo anticoagulación a los pacientes normalmente. Solo si tienen factores de riesgo, utilizo la anticoagulación. Yo utilizo la férula alrededor de 15 a 20 días también. Normalmente la retiramos a los 20 días. La férula la usamos más para manejo de tejidos blandos. Hay que tener el respeto de la herida y digamos que la complicación postoperatoria más frecuente está alrededor de la herida quirúrgica. Entonces los inmovilizamos un poco más para proteger eso. Y en todos mis pacientes, no solamente en los de prótesis, en todos los pacientes utilizo medias de compresión. Debemos recordar que el edema postoperatorio es un edema que hay que manejar por lo menos 6 meses. Los cambios inflamatorios hay que recordarle al paciente que los va a tener, que son cambios inflamatorios normales y esperables, pero de controlar los cambios inflamatorios depende también la buena función del postoperatorio. Una fisioterapeuta agradece que el paciente llegue con menos edema para mejorar los arcos de movilidad. Menos inflamación significa mejores arcos de movilidad, simplemente por cuestiones mecánicas, pero también significa menos dolor. Entonces, la respuesta es sí, utilizo medias de compresión y le digo al paciente que las debe utilizar por lo menos 6 meses en el postoperatorio. Doctor Soto, ¿me permite una pregunta? Sí, claro, Marco. Doctor Soto, ¿qué complicaciones ha tenido usted de sus reemplazos articulares de tobillo? ¿Con qué prótesis trabaja usted? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Aquí la prótesis que tenemos pues en Ecuador no es ni la Inbone, tampoco es la Infinity con la que yo me entrené con el doctor Ramírez. De las complicaciones que hemos tenido, ya mencionó el doctor Ramírez, y tomando en cuenta esta pregunta, yo quería referirme en cuanto a este estudio que hizo Steven sobre la utilización de las medias de compresión mediana. Eso es muy importante para evitar justamente complicaciones a nivel de la herida y que esta cicatrización sea pronta. Una pregunta que quiero realizarles también al doctor Ramírez y al doctor Guerrero es relacionado a los procedimientos adicionales. ¿Han tenido que hacer algún procedimiento adicional como una osteotomía medializante o varizante tipo Dwyer para mejorar quizás el alineamiento del retropié? Bueno, yo sí he tenido que utilizar osteotomías, básicamente o medializadoras o valgizantes. Es bastante sencillo y no he tenido problemas con eso, la fijación, y no me demora mucho más. He hecho 4 artrodesis subtalares con las prótesis. También me tengo confianza para hacerlo en la misma cirugía. Y básicamente las otras sí son más pequeñas, o fracturas del malleolo lateral o fracturas del malleolo medial. Es tener las cosas a la mano para usted solucionar, y las soluciona fácil. La otra que uno utiliza mucho también es el alargamiento del Aquiles. Es el otro procedimiento que usted utiliza mucho para lograr una buena dorsiflexión
antes de salir de cirugía. Sí, Alexander, también he hecho procedimientos adicionales. Tú tienes que recordar que el éxito de la prótesis depende de la alineación, el balance y la estabilidad periarticular. Para esas tres cosas necesitamos tener en la mesa quirúrgica los implantes que sean necesarios. Si la alineación de la articulación depende también de una osteotomía del retropié, hay que hacerla. Hay que estabilizar la articulación y hay que darle balance. Todos los gestos quirúrgicos que tengas que hacer para conseguir esos tres objetivos son absolutamente necesarios. En general, los procedimientos quirúrgicos que he tenido que acompañar para las prótesis son osteotomías del calcáneo, estabilización de la sindesmosis y eventualmente estabilización ligamentaria del complejo lateral o medial. Afortunadamente, la artrosis subtalar no he tenido que hacerla muchas veces. Recuerdo básicamente dos, pero también les contaba un poco en mi conferencia que trato de evitarla, puesto que a pesar de que está artrósica, generalmente después de la prótesis no es sintomática. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Ramírez y doctor Guerrero. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Muchas gracias a los miembros del servicio, doctor Casares, doctor Soto, doctor Ponce, muchísimas gracias. A Fidel siempre que nos ayuda con la parte tecnológica para manejar la plataforma del servicio. Muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio muy enriquecedor. La verdad es que prótesis de tobillo es una de las cosas que todavía en nuestro país se está haciendo poco. No es una de las cosas que se habla muchísimo en nuestro país y son pocos los foros en donde tenemos la oportunidad de aprender y de saber cómo está haciendo la evolución de estas prótesis. Así que nuevamente muchísimas gracias, un fuerte abrazo, ojalá pronto nos volvamos a encontrar de forma física y no solamente virtual. Así que una linda tarde para todas las personas que se conectaron y para todos los panelistas. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, profe. Gracias. Soto, gracias. Muchas gracias a todos. Muy enriquecedor. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Profe. Listo. Bueno, Alex, muchas gracias.